Marta Chávez, pues como... ¡Qué horror! Me voy aquí. Marta Chavesek izertu eta idatzi egiten du, eta Caja Negra argitaletxeko jarduera koordinatzailea da. Kabi Llanueva aktorea, artista performatiboa, sortzaile eszenikoa eta talde psikologoa da perspektiba antirrazista eta transfeministatik. Eta, gonbidapena kokatzeko esango nuke iaztik gonbidatzen genuen beste pertsona bat gonbidatzeko aukera ematen hasi ginela, eta horrela pentsatu genuen Marta gonbidatzea, ezagutzen genuen bere lana ez, eta doluaren politika feministen inguruko lana, baina gonbidatu genuenean kontatu zigun momentu horretan zegoela Kabi Llanuevarekin hizketan edo hizketaldiak izaten indarkeriari buruz, eta iruditu zitzaigun herria izeneko feministaldi honetarako izan zitekeela oso interesgarria biak gonbidatzea. Pues os decía que para introducir la charla, pues presentar muy brevemente a Marta y acá. Marta Chávez investiga, escribe y es coordinadora de actividades de la editorial Caja Negra. Y Kabi Llanueva es actriz, artista performativa, creadora escénica, también es psicóloga de grupo con perspectiva antirracista y transfeminista. Y bueno, para situar un poco la invitación, pues que desde el año pasado pues dábamos de alguna forma la oportunidad a la persona que invitábamos que a su vez pudiese invitar a alguien más, ¿no? Pues para dar un poco cuenta de las redes un poco afectivas y de afinidad que ya están ahí. Y entonces en este caso invitamos a Marta porque nos interesaba pues, su trabajo acerca de las políticas feministas del duelo, etcétera. Pero ella pues, nos contó que estaba teniendo como estas conversaciones con Kabi Llanueva y sobre la violencia, y nos pareció que justo para este feministaldi de guerrilla pues que podría ser muy interesante invitarlas a las dos y que compartieran un poco pues, ese trabajo en común y una parte de esas conversaciones. Así que nada, me callo ya. Eskerrik asko, txalo bero bat egintzat. Vamos contra el poder que ejerce la vista sobre el resto de nuestros sentidos. Transformamos los ojos en un órgano pasivo, fotosensible, que en esta práctica no guía nuestro estar en el mundo. Nuestro sistema nervioso, excitable y felino. El oído nos abre el diálogo con nuestros invisibles,
que se levantan y ganan contundencia a medida que permanecemos. Las trayectorias que dibujamos sobre el suelo al pasar, todas curvilíneas, laberínticas, rizomáticas, hacia un andar sinuoso sin dirección. No vamos ni venimos de ningún lugar, solo existe el paso presente, movido por corrientes de aire que no podemos ver, fuerzas externas que mueven nuestros cuerpos, jugando juntos a levantar otras sensibilidades posibles. No estamos en el mismo lugar, no habitamos el mismo tiempo, pero la fuerza que nos mueve se sostiene sobre la capacidad expandida de percibirnos. Van llegando, sin llamarlas, figuras que alberga la memoria del cuerpo. Correr sobre tacones, en un estado de alerta aguda, trae primero al cuerpo que me acecha. Ese cuerpo, amasijo de tantos otros que son el mismo. Asesinato por devoteo. Vuelvo a correr delante de un hombre que me sigue hasta casa. Vuelvo a ser acosada por la calle, escupida, ridiculizada. Vuelvo a gritarte, cuando puedo, ante risas anónimas que tratan de resquebrajarme. Vuelvo a cargar con el deseo de sexo y muerte de otro hombre. Quieres follarme y aniquilarme por el mismo motivo, porque dinamito tu mundo miserable con solo existir. Vuelvo a impregnarme de nuevo de ese sexo deshumanizante del que no sé cómo salir. Vuelvo a encontrarme encerrada en esta estructura que trata de someternos a los límites del ocis humano. Una respiración agitada en mi nuca, fundida con el sonido de unos tacones ajenos, eriza mi columna de gata. Algo cambia en la densidad de este espacio. Puedo olerte. Sé que estás ahí. Cada paso me reafirma. Esta manada mamífera tiene hambre. La realidad se revierte sobre sí. Y yo, también reversible y multiforme, de repente te persigo. Enmarañada en esta sinfonía travesti me pongo al acecho. Accedo al poder colectivo que conjuramos juntas y devengo cazadora. Te busco, te grito, te ahuyento, te limito, te planto cara. No te debo nada. Libro cada una de las batallas que se dan en el cruce de las miradas públicas. Te observo fijamente hasta que miras al suelo, derrotado, humillado por tu manera de estar en el mundo. Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo. Te aterrorizamos juntas. Notas este poder imparable que nos mantiene vivas. Sientes a todas las que nos acompañan, a todos los fantasmas que han venido para acabar con tu mundo frustrado y reprimido, que nos pide auxilio desesperadamente, ante la certeza de que para los tuyos no hay futuro y de que para nosotras nunca hubo tiempo. No me giro, sí te oigo, no tengo miedo, sí tengo miedo. No quiero acelerar el paso ni la respiración porque esté oscuro y yo esté solo. Tú también estás solo. Si no lo estuvieras, quizás sí estaría preocupada. Si fuerais varios, sí me sentiría amenazada. Puedo ser más rápida que tú. Puedo ser más fuerte que tú. Podemos ser mucho más que vosotros. No me giro. Sí te oigo, sí te vuelo. Te estás acercando más. Te estás acercando más. Fantaseo con la precisión del giro de una patada que se estrella en tu pecho. Pero no quiero ponerme violenta. Pero no quiero correr. Fantaseo en que por detrás aparecen las amigas y te retienen agarrándote el cuello. Entonces sí me giro. Te miramos, te miro. Te damos tanto miedo como me han enseñado a tenértelo a ti, a tenerlo a vosotros. Porque yo también soy una alimaña. Porque vosotros en verdad siempre nos tuvisteis miedo. No me giro. Sí te oigo, sí te vuelo. Te estás acercando más. Te estás acercando más. Crees que puedes apresarme, pero no sabes que soy una trampa. Si me tocas, yo te toco. Si me tocas, ellas te tocan. Aunque te creas que voy por una calle a oscuras y sola, estoy muy bien acompañada. Te estamos rodeando. Esto ya ha pasado miles, millones de veces. A otras antes que nosotras y a otras después de nosotras. Cada vez que te crees que soy frágil y desechable, que nuestras vidas no valen lo mismo que la tuya, que las vuestras, me río. Nos reímos. Cada vez que te burlas, que me empujas, que me insultas, que sientes la seguridad de que no voy a poder responder a tu ataque, nos reímos. Podría ser violenta, sí, pero mi violencia, nuestra violencia, no es la tuya, no es la vuestra.
Mi violencia es un ritual de cuidado colectivo. Mi violencia es un ritual de reparación. Me das tanta pena. Vuestra violencia es proporcional al miedo que tenéis a la vida, y nosotras a la vida le tenemos de todo menos miedo. No me giro, sí te oigo, sí te huelo. Ahora soy yo la que me estoy acercando más. Me estoy acercando más. Cuando está oscuro y voy sola, sé que mi cuerpo está expuesto a la violencia, pero también sé que este cuerpo de chica cis y blanca está protegido de la violencia. No soy solo una víctima, yo también puedo ser una agresora. Las cisfeministas blancas podemos ser racistas y transfóbicas. Podemos reproducir la violencia. ¿Qué miras? ¿Qué no miras? ¿De quién te burlas? ¿A quién temes? ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no reaccionas? Bueno. Hola. Hola. Bueno, pues sí. Sí, ahora ya somos nosotras. Nada, que bueno, para empezar, muchísimas gracias por habernos invitado. Como han dicho, soy Marta Chávez y en efecto, pues bueno, que cuando me invitaron y vi el marco del contexto de este año Feministaldia, pues pensé rápidamente en que Kai y yo llevábamos bastante tiempo como amigas compartiendo un poco la vida, la ciudad y estas cosas, preguntándonos sobre estas cuestiones de la violencia y de las diferentes formas de exponernos a la violencia y los diferentes cuerpos expuestos a la misma. Y entonces pues pensé que era una oportunidad como bonita de estar juntas e intentar como compartir más un tiempo para pensar y estas cosas y proponerlas, ¿no? Yo venía, sí que hace un año por un encargo, un texto en un catálogo, había escrito un texto que se llama La Mal, donde de alguna forma sí se preguntaba también sobre, bueno, cuestionaba ciertos imaginarios del feminismo, del cuidado, de lo políticamente correcto, de una cosa más como, bueno, higiénica o buenista, ¿no? Y me preguntaba por la posibilidad de como cuerpo femenino también ocupar malos afectos, la violencia, la fuerza, el enfado. Y bueno, y también pues personalmente como empecé a hacer prácticas de deportes de contacto, entonces también tuve como una toma de conciencia de las posibilidades de mi cuerpo y a partir de ahí así de manera más... Bueno, este es el background concreto para hablar de esto, porque en verdad no son temas de investigación ni de trabajos míos, sino que también lo traemos un poco desde donde cada una viene, desde el cuerpo que trae, ¿no? Y bueno, desde este sitio venía más yo. Sí, y eso, bueno, Marta me invita a venir aquí. Actualmente estoy dirigiendo un proceso de investigación de creación de una pieza que se llama Gogoteo, que estamos con un colectivo que se llama Colectivo Pornotopía, en el que, bueno, de entrada nos arrojamos a esto desde la urgencia, la necesidad de encontrar espacios de elaboración primero del malestar y de las violencias que vivimos como feminidades disidentes, como travestis, que sentimos que bueno, ¿no? hay como una persecución individual y al final cargamos solas con esta violencia, pero nos encontrábamos que igual el espacio de elaboración era pues igual compartirlo entre nosotras y hacer una bromita y seguir, porque luego viene otra agresión y viene otra, ¿no? Entonces sí que bueno, utilizamos eso, las herramientas de creación escénica y el espacio que pueden dar como para esto, ¿no? Sí que planteamos este proceso de elaboración por una parte del malestar, pero también de nuestros deseos, ¿no? Y de cómo se funden también la violencia con el deseo. Y esto lo planteamos a través de la performance y del trabajo con el cuerpo, y el proceso ha sido ir desarrollando prácticas físicas performativas que levantan estados que de alguna manera en las que caen las preguntas que nos hacemos, ¿no? Alrededor de toda esta violencia. Entonces sí que bueno, hemos estado trabajando también con Marta en este contexto. Ella nos ha acompañado, bueno, en una parte de un grupo de conspiración que le llamamos, ¿no? Para poder armar como toda esta paranoia que nos estamos montando. Y luego ha estado acompañándonos al proceso como de sacar texto, ¿no? De ponerle texto también a estos cuerpos en los que trabajamos. Entonces, bueno, algunos de los textos que os vamos a compartir nacen de ahí. Eso, y hay algunos audios como el que acabáis de escuchar que también es parte del material de la pieza. Entonces, bueno, pues la propuesta es eso, ¿no? Pensamos también este espacio de entrada como un lugar donde colisionar y donde expandir estas preguntas, y también en relación con vosotros como un espacio, pues eso, de elaboración del malestar como colectivo, ¿no? Igual de entrada vamos a estar nosotros ahí más soltando chapa, pero lo interesante también es que luego podamos pensar juntos, no sé, cómo elaboramos en grupo esto.
Sí, ¿no? Y que el proceso un poco ha sido como muy conversacional y que a medida que más hablábamos, más confusas a veces y problemático veíamos todo. Entonces ha sido como luego volver a ordenar lo que íbamos diciendo, porque bueno, creo que hablar de cómo reaccionar ante las violencias o imaginar la posibilidad de ser violentas pues es muy complicado. Todos sabemos también que bueno, hay este siempre fondo, ¿no?, del fatalismo de la violencia, que la violencia se lo lleva a violencia. También sabemos que venimos de fuera a un contexto donde también está atravesado por ciertas cosas. Entonces, bueno, que también en este caso hablamos más desde de las violencias que atraviesan como las feminidades disidentes, pero bueno, que también como somos conscientes de dónde estamos y que también hay, pues puede resonar o no cosas que nos parecía importante también poner sobre la mesa. El hecho, yo no creo que estemos las dos juntas y que a mí no me apeteciese estar sola, y la posibilidad de que tengamos nuestras diferentes experiencias de cuerpo y de violencia, creo que también habla del deseo de pensar qué sujeto político del feminismo intentamos como habitar o queremos habitar ahora o que proponemos, ¿no? Sí, bueno, y también eso, leemos un poco, pues no sé, el momento que sentimos en el que estamos políticamente, pues no sé, en España o cada uno en los contextos en los que estemos, pero que nos parece pues que hay bueno, pues un feminismo, un cis, feminismo blanco hegemónico que es súper violento, que ejerce discursos de odio directamente sobre nuestros cuerpos y dinámicas de exclusión constantemente, y no solo, ¿no? También pues eso, a través de la mirada, de la palabra, ¿no?, del susurro, ¿no? Hay muchas formas de violencia también que caen sobre nuestros cuerpos en nombre del feminismo, de alguna manera. Que cuesta entender, pero que es una realidad, ¿no? Y que nos parecía también en este contexto pues que tenía todo el sentido también abrir estas preguntas, ¿no? Bueno, sí. Sí, yo creo también como sí, como otras líneas, ¿no?, de qué, bueno, qué feminismo queremos preguntar o posicionar, ¿no?, que también luego hablaremos más, pero obviamente es un feminismo que intenta no ubicarse desde el lugar de la víctima, y que tampoco, por otro lado, pensamos que los marcos de violencia que podemos preguntarnos nunca será una violencia tampoco punitivista, o sea, que hay una cuestión que no tiene que ver con desear que el Estado ejerza violencia, ¿no?, y que así. Entonces, bueno, que sí que digamos que es un feminismo que mantiene ciertas problemáticas abiertas siempre, ¿no?, en relación a las pautas dominantes o a las dinámicas, ¿no?, de jerarquía de cuerpos dominantes, y que no intentamos ni resolver, ni cerrar, ni levantar como un manifiesto, ¿no?, sino entender que siempre va a ser una posición problemática y incómoda, y que desde ahí también como nos parece que es importante operar. Cuando yo le contaba como algunas cosas sobre mis ideas sobre la MAL o esta imagen que me había como inventado para pensar ciertas cosas, ¿no?, que me habló mucho de un texto con el que estaban trabajando, que de Jota Bombassa. Entonces vamos a decir un par de cosas de este texto que nos ha parecido como, bueno, hipótesis o tesis interesantes para explicarnos, ¿no? Y básicamente, no sé, ¿quieres darle tú? Bueno, decir que Jota es una travesti negra, artista visual y pensadora del norte de Brasil. Eso, trabaja desde la imagen, la escultura, y eso, habita un cuerpo gordo, ¿no?, y habla desde todas estas intersecciones y las pone como, bueno, como sujeto que piensa y analiza también toda la estructura de la violencia que vive, ¿no? Sí, ¿no? Hay como dos ideas, o bueno, tres ideas como fundamentales, ¿no?, que comenta. Por un lado es la idea de que el monopolio de la violencia es una ficción de poder, ¿no?, que se basa en la promesa de que es posible forjarse una posición neutral desde donde medir los conflictos, ¿no?, como que delegamos este monopolio de poder, sea al Estado o a la moral o etcétera. Entonces eso nos permite no ser violentas, porque la violencia no la podemos regular nosotras, sino que ya está regulada, y nosotros pues más bien creemos que no estamos implicados directamente en esas negociaciones, ¿no? Entonces, por ese lado también ese dar el monopolio de la violencia al Estado o el orden moral, lo que hace también es darnos cuenta de que no opera, no es suficiente, que nuestras propias historias demuestran que al final no es la única solución, aunque siempre que hay que apostar porque hay un marco legal y de Estado que defienda nuestros derechos y nuestras vidas, pero que también hay otras tareas pendientes, bueno, como ciudadanos o conciudadanos o como vecinas o como cercanos, de qué cosas pasan en la calle, ¿no?, de conflictos, y cómo nos situamos y posicionamos ante eso. Sí, o que igual podría operar para nuestros cuerpos como cuerpos blancos, ¿no?, y ser protegidos por la, bueno, no sé, o no, pero bueno, que a lo mejor como blancas sí que podemos ser protegidas por la policía o por un organismo de Estado, ¿no?, pero que hay muchísimos cuerpos que quedan por fuera de eso, que son perseguidos y son atacados de manera racista por parte de ese Estado delante de nuestro, cada día en nuestra calle, ¿no?, al menos en el barrio en el que vivo esto sucede constantemente.
y veo que en el fondo al final nosotras como blancas tampoco hacemos nada ni nos interviene en nuestra vida de ninguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera esto también fuerza otras preguntas de decir, bueno, ¿qué cuerpos no tienen acceso a, ¿no?, a que se regule la violencia que cae sobre ellos? Sí, ¿no? Y también comentan esta especie de ficción de poder que es el monopolio de la violencia, pero también una ficción de poder que es lo que llama el diseño global de la violencia, ¿no? De que parezca como aparentemente que esta violencia está distribuida de forma homogénea, en verdad está distribuida de forma desigual, que no todo el mundo tiene el poder para ser violento, para ejercerlo, para decir o no lo que es violento, ¿no? Y que obviamente este diseño global de la violencia cumple un programa que opera en favor de un proyecto heteronormativo, cis, supremacista, neocolonial, racista, sexista, ¿no? Entonces, que ahí realmente está operando un diseño global de la violencia que jerarquiza los cuerpos y las vidas y que para nada es neutral, y que parte de esta ficción de creernos que este diseño global no opera asimétricamente es lo que puede hacer que, bueno, sigamos como si no sucediese nada y como si hubiese una aparente justicia operando, ¿no? Y que este diseño global de la violencia, ¿no?, se sustenta en el miedo de los cuerpos que son más vulnerados por dicho diseño, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de cómo también se produce el miedo de los cuerpos como una forma de no responder ante estas desigualdades de la violencia. Sí, para mí es, o sea, como remarcar eso, ¿no? Pues hay unos cuerpos que son socializados, ¿no? Ahora entraremos más como esto, pero bueno, se da el monopolio de la violencia a la masculinidad, ¿no? Y de alguna manera se doctrina a los cuerpos que son leídos como hombres a tener también de manera forzada que participar de esta dinámica de violencia, ¿no? Y se les da el monopolio de esto, de poder establecer los límites de la violencia, ¿no? De qué violencias son consideradas como tal y cuáles no. En el sentido, pues eso, pues que mueran cuerpos en las fronteras, ¿no? Cada año y se les deje, ¿no? Bueno, se les asesinen, ¿no? Rescatándolos y dejen ¿no? que mueran ahogadas, no es considerada violencia, y de repente hay otras violencias como un grito ¿no? Depende qué contexto social en el que esta violencia está naturalizada, que se señala, ¿no? Y de repente eres tú la violenta y se te acusa de tal, ¿no? Y luego esto también, ver cómo de alguna manera se establece que el miedo es la experiencia de base del cuerpo trans o disidente sexualmente, ¿no? O femenino, en cómo hay algo también de estos relatos que se nos educa a estar en este lugar del miedo, de manera que en el momento en el que hay una potencial escena de agresión ya se establecen los roles automáticamente y ocupamos el lugar de la víctima, ¿no? Sí, como comentabas, Cano, esta idea también, lo que hablamos, ¿no? O sea, Jota lo nombra como masculinidad tóxica, nosotros estábamos hablando, ¿no?, de la masculinidad cis tóxica, ¿no? Y entender que esta propia repertorio de violencia, esta masculinidad tóxica, opera dentro de la creación de la masculinidad, ¿no? Y que por otro lado, pues queríamos también eso, que entender que no sé, digamos, esta idea de la masculinidad tóxica o la violencia masculinidad tóxica no es solo como de los cuerpos de hombres cis, ¿no?, que también afectan a esta propia colectividad, que también otras experiencias, que en este caso no son las nuestras, de masculinidades disidentes, que también son cuestionadas por acceder a ciertos repertorios y que al mismo tiempo también están intentando de alguna forma con estas masculinidades disidentes, ¿no?, como generar otros códigos, ¿no?, y que también, bueno, queríamos como aclarar eso. Sí, bueno, un poco esto. Y con esta cuestión justo, ¿no?, de que cuando Jota justo habla más de este diseño global de la violencia, cuyos cuerpos privilegiados que la ejecutan, ¿no?, son estas masculinidades cis tóxicas, cuestionando también todos los matices que hemos puesto, justo la semana pasada apareció un caso de una agresión en el Metro de Barcelona que queremos que escuchemos porque justo complejiza más el asunto, porque en este caso la agresora es una mujer cis a un cuerpo travesti, entonces queríamos también como traer como este material para complejizar como de alguna forma el debate. Tirarla al suelo. Todo ocurre dentro del vagón en el metro de Barcelona. La mujer usa toda su fuerza para tirar del pelo a la víctima. Esta se defiende como puede con las manos, pero los golpes no cesan. La agresora le pega una patada en el abdomen y le sigue tirando del pelo hasta que la tira. Este hombre es el único que parece que intenta separarlas. La chica descalza en el suelo se defiende con sus manos y las piernas, hasta que los dos sujetan a la víctima. La tienen agarrada por las manos, la chica inmóvil de rodillas. Todo esto ante la mirada de todos los pasajeros. Nadie hace nada.
Es que me da muchísima rabia, tío, y muchísima potencia, porque es que de lo que pasó nadie hizo nada. Estábamos yo y mi amiga solas en el metro, y todo el mundo grabando y riéndose y chillando. Hasta que un chico... Pero la agresora, mientras sigue agarrando a la chica, le señala a ella. ¡Ha sido ella! La víctima asegura que rozó a la mujer y esta empezó a insultarla. Fui a entrar al metro y sin querer, como había mucha gente, rocé a una persona. La mujer estaba indignada, yo le pedí disculpas y empezó a insultarnos y chillando que si travestis. Acto seguido se encaró hacia mí y mi amiga se metió y le dijo que parara. Ya ha interpuesto una denuncia, pero esto no es un caso aislado. Puñetazos, insultos... Otra vez ante la mirada de muchos que no hacen nada por evitarlo, una preocupante oleada de violencia contra el colectivo. Eso decir, esto pasó la semana pasada en Barcelona, es la tercera agresión que pasa en el metro sobre un cuerpo travesti en los últimos 6 meses, con esta peculiaridad que en este caso la agresora era una mujer cis, blanca. Y también nos cuestiona pues, sobre esto, ¿no? Por una parte, ¿qué violencia hay intrínseca dentro de lo cis? O sea, que podríamos hablar de una violencia cis, ¿no? Que pasa por este lugar de confort ontológico, ¿no? De estar ubicada en este lugar y que puede tomar y toma muchísimas formas, ¿no? De exclusión y, como vemos también, esta violencia física, ¿no? Que igual, no estamos tan acostumbradas a verlo desde ahí, ¿no? Sí, básicamente como... Que también el punto de partida, yo creo que de nuestras preguntas, como más en términos privados de las conversaciones que tenemos, no era de, qué pasa y por qué no reaccionamos, ¿no? Porque ante una situación así no se reacciona, qué es lo que nos paraliza, si es una cuestión de, falta como de empatía, falta de posición política, si es justo este diseño global de la violencia que opera dentro de nosotros, pensando que si reacciono y voy a intervenir, entonces va a pasar algo peor, o que no tenemos los espacios o los aprendizajes colectivos para entender qué protocolos nos podemos dar, ¿no? Ante circunstancias, o que crees que no va a ser posible. Yo creo que esto saldrá más adelante también, pero que cuando te ves sola interviniendo te sientes menos capaz que si interviene mucha más gente, ¿no? Entonces, que creemos que aquí hay una pregunta importante también en relación a estas cuestiones, ¿no? También comentamos que quizás ciertos cuerpos desde este confort ontológico que no se han visto situaciones similares o que no han visto su vida atravesada por la violencia, pues tienen menos capacidad probablemente de respuesta que quienes sí, que muchas veces que quien reacciona son otros cuerpos que también han sufrido esas violencias o que también están expuestos a violencias, y de esta cosa de ser testigos, qué simplifica grabar, si grabar reproducción o violencias, o si sirve o si no, que creemos que aquí hay todo un terreno como para preguntarnos cómo reaccionamos. Sí, también qué estructuras, pienso, tenemos interiorizadas de este diseño global que nos hacen reproducir también estas lógicas de deshumanización de algunos cuerpos y no de otros, ¿no? El cuerpo blanco, cis, o eso, ¿no? Si lo estuvieran pegando a lo mejor a una mujer cis de 70 años, pues igual de repente la fragilidad que lee sobre ese cuerpo, o el lugar de ponerla en el lugar de víctima, ¿no? Hay un acceso mucho mayor a esto, pero si están agrediendo pues, a un cuerpo trans, travesti o a un cuerpo racializado, pues igual de repente podemos observar la paliza, ¿no? O incluso grabarlo con el móvil, o sea, como... Y también preguntarnos sobre cuán de esto nos estructura, ¿no? Y aquí empieza como las preguntas que nos hacíamos, ¿no? De si ante este diseño global queremos o no queremos, o podemos no también apropiarnos de ciertas coreografías o repertorio de violencias, y qué implica eso, y si es así como nos la imaginamos, ¿no? De alguna forma, belleza violencia viene un poco a intentar nombrar de alguna forma estas otras violencias que podrían responder, ¿no? Ante estas situaciones, ¿no? Y había una cita dentro del texto de Jota de un artista y performer, creo brasileño también, Pedro Acosta, ¿no? Que decía, si no podemos ser violentas no es nuestra revolución, ¿no? Como hackeando a Emma Goldman. Y ¿no? Comentabas tú que hay una frase del texto de Jota que para vosotros ha sido como muy importante en el proceso. Sí, Jota habla de esto, ¿no? De que que de alguna manera la redistribución de la violencia no pasa por declarar una guerra contra alguien, sino más de revelar una guerra que ya fue declarada contra nosotras, ¿no? Y que hay algunas cuerpas para las que la paz nunca fue una opción, ¿no? A veces hay un montón de discursos de paz. Yo también, hablando de todo esto, no puedo evitar mencionar, o sea, estamos hablando de esto mientras hay un genocidio sucediendo, ¿no? Hay bombas cayendo, hay una masacre racial pasando.
ante eso se justifica también toda esta matanza desde el lugar de la víctima y a la vez hay un montón de discursos de paz, ¿no? Bueno, hay cuerpos que no tienen acceso a esa paz, que no la han tenido nunca, por lo tanto, tratar de sostener esta paz es seguir atacando a los cuerpos que están en ese lugar de recibir la violencia. Entonces también desde ahí, ¿no? Esta pregunta de, vale, si hay algunas que no tenemos opción a paz, bueno, ¿qué nos queda entonces, ¿no? ¿Qué accesos o qué oportunidades de reapropiación de la violencia tenemos, ¿no? Sí, ya que parece como un punto que es clave, ¿no? Que no es lo mismo una violencia que reproduce la violencia que una violencia que redistribuye la violencia, y que probablemente el marco de violencia por el que nos estamos preguntando, de acceso a ciertas violencias, tiene que ser una violencia que redistribuye y que transforma, que no tiene un objetivo, digamos, aniquilador o destructor de por sí, sino que tiene como de alguna forma un mecanismo de redistribución, bueno, ¿no? En plan, Jota habla de la idea de un proyecto de justicia, de una violencia que redistribuye para generar un proyecto de justicia social, que también nosotros como pensamos, bueno, que es toda justicia social, pero bueno, que ahí estaba esa imagen, ¿no? Y que de alguna forma también esta redistribución de la violencia es un gesto de confrontación, pero también de autocuidado, ¿no? Que no pueden ir separados ambas cosas. Y como también hay esta especie de bucle donde, a pesar de todos los imaginarios de violencia que habitamos sobre ciertos cuerpos, esos cuerpos al mismo tiempo son los que menos se les deja ser violentos, ¿no? Y que esa tensión entre toda la violencia que se sufre y que se representa frente a la tensión de no poder, pues que también ahí es donde surge esta cuestión de, bueno, quizás hay que redistribuir la violencia, y que quizás, ¿no? Si no somos violentas no podemos señalar los límites y las presiones que impone este diseño global asimétrico, ¿no? de violencia, que está marcada por una agenda, como hemos dicho, pues cisexista, racista, capacitista, colonialista, etcétera. Sí, entonces eso, dentro de aquí nos hacemos la pregunta de cómo podemos quitarle el poder a estos agresores que nos atacan, y abrimos como diferentes líneas en relación a esto. Por una parte, eso, como primer lugar, nos parece que, bueno, nos preguntamos sobre cómo abandonar la posición de víctima, ¿no? Salir de este lugar, en el sentido que, bueno, así como hablábamos, nos parece que por una parte el acceso a la violencia tiene que ver con una matriz biologicista, en la que se asume que la violencia, ¿no? Esta cosa del depredador natural, es transmitida de manera biológica al hombre cis, y es como este representante de la violencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, de entrada, desmontar esta matriz biologicista y transfoba, ¿no? Y entender que pasa por un sistema de adoctrinamiento, ¿no? De entrenamiento, en los que hay unos cuerpos que son, sí, educados, entrenados a una serie de coreografías de la violencia, por lo que hay un acceso a esta, ¿no? Y luego, pues, hay muchas otras identidades que no hemos tenido esa socialización y que no tenemos estas coreografías accesibles, y que en el momento, eso, ¿no? En el que sea una escena de potencial violencia, eso, ¿no? O ponemos en práctica o elaboramos unas otras coreografías que nos sirvan para desmontar estas arquitecturas de la violencia, o seguimos estando en este lugar de víctima, ¿no? Sí, ahí como trayendo también esta otra autora que comentaba antes, que es que no me sale, Alessandra Chiricosta, que es una filósofa que también lleva muchos años haciendo diferentes deportes de contactos, ¿no? Y dice esto que me parece que tiene que ver con lo que está contando acá, ¿no? De que hay que aprender otras maneras de percibir la propia fragilidad, ¿no? Y que hay una cosa de autopercepción como sujetos pasivos, no violentos, que no capaces, no fuertes, etcétera, que también hay que desactivar, ¿no? Y que hay que salir de este mito de biologicista que contaba de la fuerza viril, ¿no? O del monopolio de la violencia por parte de la masculinidad cistóxica, y que hay que dejar como de percibirse de alguna forma como perdedoras, ¿no? Que creemos que hay un bloqueo constante de, bueno, si voy a hacer algo es que me van a ir a una respuesta peor, o que si voy a intentar correr, ¿no? Me pasa mucho, si intento correr me voy a caer, ¿no? Entonces, como todo el rato estamos como autoubicando la posibilidad de imaginarnos, ¿no? Y esta autora habla de la autoconciencia combatiente, ¿no? Y que esta autoconciencia combatiente no es como ser más menos bruta o fuerte, sino ser consciente de nuestras fuerzas y debilidades, y que a veces hay una parte de responder de manera violenta que no es el imaginario de la brutalidad y la aniquilación, sino tiene que ver con ser más rápido, ser ágil, ser más diestro, etcétera, ¿no? Que también hay como que ir deshaciendo este imaginario de violencia desde la cuestión de ser violento es la imagen de la masculinidad cistóxica siendo violenta, ¿no?
Sí, luego como segunda opción así o pregunta que nos abríamos era un poco la reapropiación de estas coreografías de la violencia de la masculinidad tóxica, ¿no? O sea, como de, vale, como, ¿no? Si soy amenazada, si me pegan, si me escupen, si me insultan, ¿no? Como devolver con lo mismo, ¿no? Pues te amenazo, me río de ti, te pego, ¿no? Te apalizo y pensar también en esta posibilidad, ¿no? Por una parte, yo sí que pienso que el hecho de que estas mismas coreografías, estos mismos hechos los lleve a cabo un cuerpo disidente que está ubicado en el lugar de víctima, ya redistribuye esta violencia, y no estamos hablando, o sea, para mí, el mismo acto, ¿no?, ubicado en lugares diferentes dentro de esta estructura de poder, puede o reproducir esta violencia o proponer una propuesta de redistribución. Sí que me parece importante también que esto pueda ser ocupado por nuestros cuerpos. Entonces yo ahí me encuentro un poco también en esta encrucijada. Tengo amigas travestis maravillosas que ocupan ese lugar, ¿no?, que pueden apalizar a un hombre cis y también al estar juntas, ¿no?, o al estar yo con estas presencias, el nivel de seguridad cambia, pero pues a mí a nivel personal también hay algo de que yo a día de hoy no puedo ponerle el cuerpo a esto. En las situaciones en las que me encuentro no es una respuesta, porque además a veces son 5 y estás tú sola y dices, bueno, sí, podría ser aquí, yo qué sé, Karate Kid, pero tampoco no me resuelve desde ese lugar. Y pensamos que al final, en este sentido, sí que pasa por lo colectivo, ¿no? O sea, por cómo de entrada hay algo tan miserable también, ¿no?, de que nuestros agresores no nos atacan igual cuando estamos juntas, o sea, no se atreven a hacernos lo que nos hacen solas cuando estamos en grupo, ¿no? Y entonces también nos preguntábamos sobre este grupo, ¿no? Este grupo que me puede hacer, ¿no?, que me puede dar un lugar de poder, ¿pasa solo por mis amigas o por las personas que conozco? ¿O qué pasa con todas estas otras personas que están presentes, que son testigos de esto, que pueden ser desconocidas, pero que están en la calle, que están en el metro, ¿no? ¿Cómo podemos configurar un grupo, ¿no?, que nos proteja o que nos permita redistribuir esa violencia en ese momento también con estas otras personas que lo ven y que en muchas ocasiones no hacen nada, ¿no? Sí, ¿no? Como esto hablábamos un montón, ¿no?, de que claro, que si tú vas por ciertas circunstancias que podrías sentirte insegura porque ya en esas circunstancias te ha pasado algún tipo de agresión, ¿qué pasaría si confiases en que la gente que va a estar por ahí va a poder reaccionar? Que probablemente ahí puedas abrir otro repertorio, saber que otros van a venir, que no sean solo amigas, que sea una especie de conciencia más colectiva o otra cercanía, ¿no?, como para sentir que aunque vas sola no estás sola, ¿no? Y que creo que ahí también probablemente desactivaría mucha violencia, porque cuando también los otros supiesen que cada vez que pasa algo hay una respuesta, probablemente no habría ese mismo, o sea, desmontaríamos el monopolio de la violencia por parte de estas masculinidades cis tóxicas. Digamos que la otra opción sería más, bueno, pues si no estamos exactamente reapropiándonos de sus repertorios de la violencia, si no hay otras violencias, otros imaginarios que no pasen por reproducir eso mismo, estos imaginarios que sea una violencia que, como hemos dicho, tendería más a redistribuir que a reproducir el orden de cosas del mundo, ¿no?, que sería a lo mejor una violencia lateral, que no fuese de conquista, que no fuese de destrucción, ¿no? Y aquí hay una cita que a mí me parecía muy bella para traer, ¿no?, que es de Fred Moten, que es un poeta y artista afroamericano, que dice: nuestra ruptura también es violenta, pero no es brutal. Nosotros no contrarrestamos con fantasías de reparación la manera como ellos rompen, contrarrestamos su manera de romper con nuestra manera de romper, que es violenta pero es amorosa, ¿no? Entonces, como en esta tensión de, ¿no?, una forma de romper que es violenta, amorosa, ese derecho a responder rompiendo también y no reparando, bueno, parecía que aquí hay una imagen interesante, ¿no? Entonces, ¿qué sería esta otra violencia que podemos llamar nosotros en esta charla pues belleza-violencia, que para Jota en su texto lo llama violencia feminada, que en el caso de Gogoteo, ¿no?, habléis de la venganza travesti, que en el caso de esta investigación mía hablábamos de la mal, ¿no? Pues ¿qué sería esta otra violencia? Sí, en ese sentido también nos preguntábamos, ¿no?, bueno, por una parte sobre qué otros códigos, ¿no?, podemos desarrollar o podemos imaginar o inventarnos, ¿no?, en los que a lo mejor sí que nos sentimos dentro de estos códigos de violencia, ¿no? A lo mejor mi manera de ser violenta no es pegarte un puñetazo, pero hay muchas otras opciones que podemos desplegar en colectivo, ¿no? Y también, bueno, pues qué éticas se esconden y estructuran estos otros imaginarios de violencia, ¿no?, con los que pues fantaseamos. Sí, ¿no? Aquí también
traigo también a Alexandra, ¿no? Que también ha dicho Cano, entender que a lo mejor estas violencias son múltiples, que cada cuerpo se tiene que hacer cargo de la posibilidad o la potencia de eso, que en verdad ser un cuerpo colectivo, ese cuerpo colectivo tiene muchas formas de ser violento y que no es que tengamos que aprender un programa, ¿no? Como de concreto, ¿no? Y también ella dice algo que me parece muy interesante, ¿no? Que es que decir como cuando no responder desde la reacción, porque la reacción, digamos, sigue el mismo juego del agresor. Entonces, como que ella hace una especie de historiografía, ¿no? De otras formas de violencia que más bien lo que hacen es cortar o interrumpir o distraer o desviar o confundir, ¿no? ¿Qué pasa cuando un agresor recibe una respuesta que no espera o que inventa una violencia que no es la que está acostumbrado, ¿no? Y ahí ve una potencia, ¿no? Y en el texto comentaba, que me parece muy gracioso, de cómo las amazonas, su forma de luchar era en diagonal, ¿no? Mientras que los romanos y tal eran en fila, ellas al entrar en diagonal pues podían romper la estructura militar con mucha facilidad, con menos fuerza, con menos ¿no? armas, etcétera, y que era la inventiva de la diagonal frente a su estrategia lo que permitía justo redistribuir esa violencia, ¿no? Y que también esta idea de la violencia como redistribución, que no es aniquiladora, sino que es luchar activamente por la vida, ¿no? Afirmar otro mundo, ¿no? Y transformar como la cosa, ¿no? Y yo creo que eso es eso, que la autodefensa no tiene solo que pensarse en un punto como una reducción de daños, sino como una transformación como del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí también empiezan a aparecer otros marcos éticos o repertorios posibles de contraviolencia o de belleza-violencia. Sí, bueno, también esto que hemos comentado, ¿no? Pero Jota también habla de que redistribuir la violencia no pasa por generalizarla, ¿no? No pasa por de repente atacar a todos los potenciales agresores o atacar la figura del hombre, sino pensarla junto a prácticas de cuidado, ¿no? Y que hay maneras de cuidar de nosotras mismas que implican una violencia contra la hegemonía que nos ataca, ¿no? Estar juntas, disfrutar de nuestros cuerpos, ¿no? Estar bellas, ¿no? En el proyecto también vamos bastante por ahí. La belleza es nuestra venganza, ¿no? Ser atacada por la calle y seguir deseándome, seguir bella, ¿no? Seguir estando aquí, es una manera también, ¿no? Como de vengarme, como del sistema que trata de aniquilarme. Sí, hay una cosa también que creo que era interesante como apuntar, ¿no? Esta idea de que a lo mejor esto que estamos contando o esta posibilidad de imaginarnos otras formas de violencia que inevitablemente pasa por el cuerpo, que hasta que no ponemos el cuerpo en las cosas no podemos descubrir como posiblemente estos repertorios, y aquí creo que hay una cosa como interesante, o sea, que nosotros veníamos diciendo, jo, al final es muy problemático hablar de lo que estamos hablando, pero simplemente mejor empezar a hablarlo rescabraja cosas, aunque sea de imaginaciones posibles, pero al mismo tiempo es verdad como que sin experiencias prácticas del cuerpo tampoco podemos entender cuáles son estos repertorios que podemos tener, y que creo que justo pasa mucho, bueno, a mí personalmente me ha pasado, ¿no? Que cuando he hecho deportes de contacto he descubierto que tenía una fuerza que no sabía que tenía, y no es porque sea fuerte, es que sabes poner tu cuerpo para que tenga otra capacidad, ¿no? Entonces de repente también cuando uno empieza a hacer unas prácticas también ve cómo cambia su propia autopercepción de su fragilidad, de su posibilidad, de su potencia, y que hay algo ahí también que a veces como que se nos niega también como constantemente, ¿no? Como que nos parecía interesante, como, y tanto en su proyecto que es eminentemente escénico y de cuerpo, que creo que es ahí donde aparece un saber, un autorreconocimiento, una experiencia que es válida, ¿no? Que aquí a lo mejor soltamos unas palabras, pero si no lo atravesamos por el cuerpo, pues no podríamos habernos ni imaginado a lo mejor lo que estamos como proponiendo. Luego, como otra pregunta que nos abríamos, que a mí también me genera así como dudas, ¿no? Es sobre la pedagogía, ¿no? O sea, sobre qué lugar puede tener la pedagogía aquí. Yo trabajo como psicóloga con grupos y trabajo en espacios educativos, tanto con infancias, adolescencias y con personas adultas. Y bueno, hay algo de la pedagogía, las identidades cis blancas, ¿no? Que bueno, sí que pienso que hay algo de desmontar también pues el lugar del agresor, ¿no? O sea, está bien que nosotros nos hagamos cargo de nuestro lugar, pero bueno, también cómo desmontamos este lugar del agresor, ¿no? Entonces, pedagogía como herramienta, bueno, puede ser, ¿no? No gratis, ¿sí? Se nos exige constantemente ser pedagógicas con el mundo todo el rato, ¿no? O sea, tener que estar, pues sí, ya sea desde explicándote, ¿no? Como persona disidente, pues bueno, pues cómo tienes que hablarme, cómo tienes que llamarme, cómo soy, ¿no? Respondiendo preguntas que haces tú desde tu mirada cis. Entonces tengo que hacer este proceso también de traducción de lo que soy para que tú me entiendas, ¿no? O sea, ya hay algo ahí de esta exigencia pedagógica que va hasta allá. Y luego eso, ¿no? Pues
que nos hagamos cargo cada una de su proceso de autopedagogía, ¿no? O sea, hacerme cargo yo, que hay algo a desmontar, hay algo a revertir, y que esto se transforme en puestos de trabajo para personas disidentes, para personas racializadas, personas negras, ¿no? Que tengan que estar cargando todo el rato nuestras compas racializadas con nuestro proceso de construcción como blancas. Bueno, pues hagámonos cargo ya nosotras, ¿no? Y que eso revierta en puestos de trabajo remunerado para estas personas por esa pedagogía que hacen, ¿no? O sea, como que, bueno, pedagogía sí puede ser, pero ¿cómo, no? Pagada de entrada y con unas condiciones laborales, ¿no? Y luego eso, nosotras con este proyecto también nos lo estamos encontrando un montón. A nivel artístico se nos exige todo el rato esta visión pedagógica. O sea, las travestis ocupan la arquitectura escénica, ¿no? Que estamos también profundizando y ya lo hablaremos, pero bueno, que es una arquitectura totalmente transexcluyente, que se yergue por estructuras cis, que nos excluyen, pero en el momento en el que ocupamos esto, nuestro discurso tiene que venir a explicar, ¿no? O sea, está pensado como si fuera para público cis, y este público cis quiere entender, ¿no? Por 14 euros, ¿no? Quiero entender lo que es una travesti, a partir de ahora, ¿no? Ya está, soy la persona más progre de cualquier vermut, ya lo he entendido, ahora ¿no? Entonces, también yendo contra esto, nos encontramos totalmente con esta demanda todo el rato de texto, ¿no? Explícanos, esta demanda pedagógica, ¿no? Que, bueno, que nos parece problemática. Pero que también puede ser una vía. ¿Pero también? Sí que puede ser una vía, ¿no? Que puede ser una vía, sí. Paga. Y también como cuarta propuesta, ¿no? De cómo redistribuir esta violencia, sí que pensamos que hay algo de que o sea, existir es una manera de violencia en nuestro caso, ¿no? Contra muchas contra este diseño global, de alguna manera, que busca aniquilar, ¿no? Y sí que en muchos casos, pues, bueno, lo ves, ¿no? El estar bella, montada en la calle, expuesta, segura, tranquila, desespera algunos cuerpos, ¿no? Y es lo que lleva también a atacarte. Entonces hay algo como, bueno, eso, pues de cómo cuidarnos, desearnos, amarnos, puede ser violento para otros, ¿sabes? Igual también pasa por ahí estas formas de violencia, ¿no? También como a mí me pasa mucho con cómo me queda el cuerpo, ¿no? Después de que, yo qué sé, pues me han gritado por la calle y yo me pongo a gritar como una loca, no sé qué, no sé cuántos. Me queda en un lugar, ¿no? Si soy capaz de seguir estando, ¿no? O estamos con otras. Yo estoy en ese lugar en el que lo que prima es nuestro deseo de cómo quiero estar ahí y poder responder sin renunciar a eso. Bueno, ¿no? Hay algo de que la venganza sabe mejor, ¿no? Y también en línea con lo que decíamos de que no sea una reacción, ¿no? Directa, sino de cómo poder plantear nosotras el terreno desde donde somos violentas, ¿no? Sí, ¿no? Y más como un poco por el último punto, ¿no? Que planteábamos también posibles, que a veces es una cuestión de levantar imaginarios o abrir espacios donde podemos fantasear con un acceso a la violencia, una venganza, etcétera. Ya creemos que en sí mismo tiene un valor, que a veces simplemente esa propia fantasía nos la cuestionamos y cancelamos porque no puede ser, porque no vamos a ser violentas, pero que simplemente a veces abrir el acceso a esos imaginarios y fantasía tiene una posibilidad, ¿no? Una potencialidad. Entender, ¿no? Como que desarticular esa introyección que tenemos los cuerpos feminizados, que no podemos ser violentas o acceder a eso. Creo que hay un ejercicio así también con unas mismas, que también como hay una potencia como para entender también estas formas de violencia como transformadoras, sino como un mero continuum necropolítico, ¿no? Y en este sentido sí como... Sí. Bueno, con el trabajo que hemos hecho de investigación y en el que estamos con el colectivo, sí que parte estructural del proceso de elaborar los malestares que vivimos ha pasado por investigar cuáles son nuestros imaginarios de venganza travesti, ¿no? ¿Qué queremos hacer con todo esto, ¿no? Y qué venganzas deseamos o qué reparaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la nuestra es una propuesta de acción directa a través de, utilizando la performance, ¿no? Partiendo de esta urgencia individual que atraviesa nuestros cuerpos, de elaborar todo esto que vivimos, manteniendo el deseo sobre nuestros cuerpos y generando una vivencia social en la que lo que se encuentra en el centro es el deseo de estos cuerpos travestis funcionando, ¿sí? Y hay algo de funcionar desde ese deseo, de arrojar, de impactar con este deseo a los cuerpos que están vivenciando esto, sin hacernos cargo también de sus procesos, ¿no? Se nos exige constantemente, se nos arroja constantemente
bueno, pues la activación emocional o el proceso vital que te genera a ti verme, ¿no? Y me lo arrojas, ya tengo yo que estar gestionando esto, cómo bajarnos de ahí, hazte cargo del lugar desde el que me miras, hazte cargo de tus preguntas, hazte cargo del lugar que ocupas aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, porque el teatro, ¿no? De alguna manera nos parece que, bueno, pues que es como una manifestación social que nos permite un acceso como peculiar a ocupar un rol de poder sobre los cuerpos del público, ¿no? Utilizando como estos roles diferentes entre performer y público o intérprete. Y nos parece en este sentido, pues bueno, un lugar interesante donde hacer, pues sí, ¿no? Una praxis, aunque sea un simulacro de redistribución de la violencia, ¿no? Como acto psicodramático un poco, ¿no? En el que, bueno, le he puesto el cuerpo a una ficción, se han generado relaciones reales con otros cuerpos, ¿no? He estado un tiempo funcionando desde aquí y que esto puede tener un potencial transformador, ¿no? En el que de alguna manera se afecta la memoria del cuerpo. Y sí que nos parece que, bueno, en el momento de la performance se genera una especie de quiebre, pero que, bueno, que esta memoria del cuerpo está afectada y que sí que nos parece que, pues que luego esto no sabemos exactamente qué transformaciones puede generar, ¿no? Y sí nos parece eso, ¿no? Pues que generar otras ficciones que atraviesen y que impacten la realidad, pues bueno, al final de esto va un poco la performance, ¿no? O sea, de generar estados que están sucediendo en ese momento, que pasan a ser real y pasan a performar y a entrar en diálogo con las estructuras ficcionales que sostienen la realidad que asumimos como consensuada, ¿no? Entonces, en este sentido, la pieza, bueno, propone una estructura laberíntica que va contra el régimen de la visualidad, en el que no se te permite que puedas consumir a través de la vista todo lo que está pasando, sí que lo puedas oír. No hay un lugar para el público en el que, entonces, pues bueno, ¿no? También como hacerte cargo de tu trozo de carne, hazte cargo de tu cuerpo, ¿no? Ubícate donde quieras y resuelve sin que tengamos que darte como este trabajo de alguna manera hecha, ¿no? Y nada, o sea, como que sí que en este juego parece que se funden esto, ¿no? Roles de performer, espectador y escenario, ¿no? De alguna manera. Hay partes del material que también suceden sobre los cuerpos del público, también arrojando como esa cosa de, bueno, quieres quedarte ahí, ¿no? Quieres moverte. También nos lleva como a todo una serie de preguntas alrededor del consentimiento, ¿no? De decir, bueno, sí, ¿qué preguntas activa el organizar el hecho escénico teatral de esta otra manera, ¿no? Y cómo te ubicas tú ahí dentro. Y sí que eso, bueno, viendo también pues todo este proceso de creación, pasando por diferentes estructuras escénicas, tanto de creación como de exhibición, bueno, están estructuradas de manera transexcluyente, racista y colonial, y para nosotras sí que nos urge atacar estos espacios, ocupándolos y desestabilizando su manera de funcionar, ¿no? Como, bueno, arrojando también nuestros imaginarios autorrepresentados ahí y ver qué mueve esto, ¿no? Y un poco por ahí sí que nos parece esto, pues que la presencia del cuerpo travesti en escena desactiva esta mirada cisexista, de que hay algo de, ¿no? De mirar estos cuerpos travestis que están llevando a cabo su deseo, hay algo que desestructura el lugar desde el que mira. Y bueno, escribimos con una de las, bueno, os he dicho los nombres de ellas, ¿no? Somos eso, 4 en escena, Lynn Diniz, Bárbara Butzier y Axel, y luego en el equipo también está Paco Serrano a la música y Manoli Rubio está armando la iluminación y esta estructura. Y con Lynn escribimos un artículo también alrededor de toda esta investigación y me gustaría leeros alguna parte. Una parte dice, para nosotras es urgente tomar la transgeneridad como una experiencia de desobediencia civil, una actitud, una posición política sensible estética de no sumisión a toda esa arquitectura ordenada por un design global de la violencia descrito por Mombasa. Queremos desorganizar la economía de la violencia que nos quiere disciplinadas, domesticadas, pagando alquileres y distraídas con la tarea infame de complacer y entretener. Bueno, por ahí, ¿no? No sé si quieres seguir tú. Bueno, no, en plan, no sé, yo creo que respecto también al proyecto, en esto que estáis contando, ¿no? Que muchas veces al final, en este caso estamos hablando más de violencia, pero por eso la idea de belleza-violencia, de cómo vosotras también estáis elaborando un espacio de malestar, pero de deseo, ¿no? Y cómo al final, como hay una reproducción también de la violencia en la forma de representar y mirar
o registrar o, ¿no? o mostrar o relatar las ciertas vidas, ¿no? Y que para vosotras también es importante como no representaros como víctimas o cuerpos asesinados o cuerpos agredidos, sino justo al revés, cuerpos colectivamente que se desean, que se aman y que en todo caso lo que están haciendo es cambiar los roles de poder, como donde más bien es el público el que se siente como que tiene que ubicarse respecto a esta realidad que toma el centro, y que toma el centro desde la afirmación total de la vida y no tanto desde lo que nos ¿no? como desde un lugar de reproducir esa mirada o esa necroscopia o esa situación. Sí. Sí, como la performance de estos cuerpos deseantes como estrategia de venganza, ¿no? Y bueno, pues hablamos de esto, ¿no? Rompemos esta estética blanco-burguesa aburrida, fabricante de espectadores eternamente adormecidos, idiotizados, con derecho a despolitizarse mientras dura la función por haber pagado la entrada, que se asumen convencionalmente a salvo en la oscuridad de la platea, ¿no? Pero nos preguntamos por qué sería en este caso el lugar del público un lugar seguro si estos lugares no existen para nosotras. Y os vamos a compartir un audio como parte del material de la pieza. Bueno, eso, y de aquí, ¿no? Bueno, que creo que sí que hay algo, bueno, no sé, hay algo de lo invisible, no tener imagen, pero a través del sonido, que me parece que también habla de la pieza. Y para mí hay algo, ¿no? En estas risas que también, de alguna manera, le dan cuerpo a la venganza, ¿no? De, bueno, pues sí, pues todas las veces que tenemos que sostener de que se rían de nosotras y se vuelvan a reír de nosotras y se vuelvan a reír de nosotras, ¿no? Como en esta cosa de, bueno, de reírnos juntas. No sé, para mí sí que hay algo ahí de ponerle el cuerpo a la venganza. Y nada, tampoco nos queremos alargar muchísimo, pero bueno, explicaros un poquito algunas de las prácticas que hacemos, por dónde pasan y qué es lo que levantan para nosotras. Sí que eso, ¿no? Nos pensamos, bueno, a mí me hace gracia porque cada vez toma menos forma de performance y más como de experimento social, ¿no? Hay algo ahí de ver qué es lo que pasa con ese grupo de personas. Y que sí que nos parece interesante pensar esto, ¿no? Cuáles son las coreografías sociales que nos hacen funcionar y de cómo a través de experimentar con el lugar del público, de alguna manera, igual podemos experimentar también con el lugar del ciudadano, de la ciudadana o de un agente político, ¿no?
Entonces, bueno, sí que hay algo de nuestras prácticas físicas que buscan establecer relaciones de intimidad con lo que desconocemos. Buscamos profundizar en el misterio y funcionar hacia lo que no sabemos. Y esto nos permite habitar nuevas maneras de estar juntas de las que pueden emerger estos imaginarios otros, ¿no? Como que sí que nos parece importante que el imaginar no sea un ejercicio de sentarnos a pensar, ¿no? Con imágenes que al final estamos utilizando los referentes que ya tenemos, ¿no? Del sistema en el que vivimos. Entonces sí que es más profundizar en prácticas en las que no entendemos lo que estamos haciendo, no sabemos hacia dónde estamos yendo, y es en el sostener este no saber donde para nosotras se abre la potencia de vivir otras dinámicas que no podemos vivir en el mundo, ¿no? Sí, yo hay una cosa como que me parecía interesante cuando vi algunos ensayos, ¿no? Que también creo que se veían las risas, como por aterrizar, ¿no? Que esta especie de como, que habláis del pliegue, o también que hay una especie de doble cara, ¿no? De que es una risa como por un lado, como este juego entre la bimbo y la cosa como medio estertor, ¿no? Donde hay como todo el rato una ida y vuelta, no sé, como que se deshace y se deshace la cosa, ¿no? Y ahí creo que también en un juego que estamos mucho menos acostumbrados, porque está todo el rato desestabilizando justo las identidades, ¿no? Como cuando intentas capturar algo y decir, bueno, esta risa es tal, se vuelve como una cosa del túnel del terror y va y vuelve, ¿no? Y que pasa también con las prácticas que tenéis más colectivas de cuerpo, que parece que es un masaje, ¿no? Y luego se vuelve como una cosa medio de violencia para el cuerpo al que masajeas, ¿no? Que esta especie ¿no? Sí, del pliegue que comentas, como que tenéis a veces como imagen, que justo creo que surge desde una práctica, desde los desconocidos, pero que como espectador es muy potente a la hora de que no te deja asidero ninguno, y que cuando te confías te se ha vuelto lo otro, ¿no? Y cuando desconfías de repente se vuelve una caricia, ¿no? Y que estás todo el rato como, bueno, teniendo que moverte del lugar justo porque estés como en eso, y que me resonaba mucho con esto que contabas del no saber, que probablemente son prácticas o imágenes o sensaciones que no haréis a priori, y que es en el improvisar que de repente pues la voz juega todo este espectro, ¿no? Desde lo más agudo hasta lo más grave. No sé, pensaba eso. Sí. Sí, trabajamos con esta idea, bueno, como del cuerpo travesti como un cuerpo reversible, en el que de alguna manera el adentro y el afuera se funden, ¿no? Como de base en nuestras vivencias hay algo del ponerte afuera que te permite también estar en contacto con, ¿no? Con una serie de espacios íntimos que igual no puedes vivir sola. Y a la vez también eso, ¿no? Hay una entrada constante del afuera, sin que lo preguntes, sin consentimiento, ¿no? En el que se te arroja hacia adentro todo el tiempo algo de afuera, ¿no? Entonces, bueno, esta idea que propone Solly Rolnick de la cinta de Moebius, ¿no? Donde se estructura el adentro y el afuera a través de lo mismo, estamos investigando cómo hacer cuerpo esta especie de cinta de Moebius, ¿no? Entonces sí que encontramos en el pliegue, en los pliegues del cuerpo y en los orificios, entendidos eso como lugares fronterizos del cuerpo en el que, ¿no? Se funden el adentro y el afuera. Entonces hay algo de todo este trabajo, ¿no? De los pliegues, ya sea, pues eso, todos los pliegues del cuerpo, ya sea en la cara, ¿no? En axilas, ¿no? En el cuerpo, en las rodillas, ¿no? Investigar esto también como zona erógena, ¿no? Entonces, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, pues bueno, vamos avanzando hacia una práctica sexual muy explícita, pero desgenitalizada, ¿no? De repente hay algo muy pornográfico en el juego entre nosotras, porque es algo de darnos placer y de estar jugando a eso, a tener sexo, pero un sexo en el que los genitales no juegan ningún tipo de lugar. Y tiene algo como tentacular, ¿no? Porque de repente en esta práctica también trabajamos en desmontar la idea de que somos un sujeto, ¿no? Que acaba en mi línea del cuerpo, que no, también esta idea identitaria, ¿no? De soy esto y esto es lo que soy, esto es lo que me constituye, y explorar qué otras subjetividades pueden aparecer en mi propio cuerpo y qué deseo múltiple puede existir en mi cuerpo. Y entonces acaba llegando como una especie de práctica tentacular en la que también el deseo no está centrado en un cuerpo y un deseo, sino que el propio cuerpo puede desplegarse de manera múltiple y desear y estar ¿no? siendo deseada ahí como de manera fraccionada. Y bueno, yo qué sé, tenemos otras prácticas, ¿no? Sí que hay un trabajo con los invisibles, ¿no? Muy poderoso, de ver también en estas puestas del cuerpo, que sí que son prácticas muy concretas y cada vez más concretas, ¿no? De cómo estar pendiente de algunas premisas que articulan y que generan este funcionamiento, cuáles son los invisibles con los que nos encontramos y cómo
ir desgranando de ahí, que hay una parte de revisión de la memoria de ese cuerpo, pero también de un ejercicio de imaginación colectiva, ¿no? De, bueno, sí, qué imaginarios pueden desprenderse de ahí. Y sí que partimos de la figura de la gogo como esta feminidad sobreexpuesta, hipersexualizada, ¿no? En la que sentimos que se nos pone, que se nos exige estar, y cómo reapropiarnos también de ese podium, ¿no? y de ese lugar. Y entonces nada, así como para acabar, sí que a lo largo de todo el proceso hemos ido teniendo diferentes momentos en los que expandimos el grupo a tejido local de travestis, disidencias en Barcelona. Entonces sí que todo el proceso para mí también toma mucho sentido, en el sentido en que estamos constantemente tratando de encontrar estrategias de apertura en el que infectar y ser infectadas, ¿no? En el que poder trabajar con pues esta red de travestis a la que pertenecemos y de la que emerge esto, y también poder nutrirla con experiencias de grupo en las que pues podemos estar juntas de otra manera, podemos estar juntas de día, ¿no? Que también ya solo esto es algo como que de repente es poderoso de la experiencia, de decir, hostia, ¿no? Nos hemos encontrado todas nosotras, pero es de día y no estamos drogadas, ni estamos tal, ni no vamos a estarlo, ¿no? O sea, como dar también estos espacios explícitos de elaboración de lo que vivimos, ¿no? Que sentimos que nos falta. Y bueno, os voy a acabar leyendo la parte final de este artículo que os comentaba con Lynn, que dice: estamos hartas de la experiencia contrastada y repetida de que esa mirada nos deshumaniza hasta tratar de arrebatarnos nuestro propio cuerpo, nos invisibiliza hasta meterse en nuestras camas para agredirnos, nos humilla escupiéndonos por la calle y amenazándonos con matarnos desde el deseo de poseernos, de tener el poder de castigarnos. Pero no solo heredamos el lugar que se nos da, recibimos el legado de todas las que hubo antes que nosotras, de todas las que cohabitan ahora y de todas las que están por venir. Habitamos nuestro cuerpo con el poder de sabernos múltiples, con la sensibilidad de vivir otros tiempos, de tejer redes inefables que nos sostienen ardientes de un deseo desconocido. Nuestra venganza es honrar una belleza inacabable, de un poder político transtemporal que aterroriza. Y así acababa el artículo este que escribimos. Sí, yo quería comentar, escuchándote una cosa, ¿no? Que creo que en las conversaciones que también hemos tenido nosotras, como ambas trabajando de alguna forma también en el ámbito cultural, y con una de las propuestas de que puede ser nuestras formas de violencia, quizás levantar imaginarios y prácticas, es, ¿no? Que siempre tenemos la pregunta, bueno, si estas experiencias, este proyecto, por ejemplo, sí puede hacer que eso luego se traduzca a cómo estamos en la calle o ante otras circunstancias, ¿no? Yo creo que hay una tarea importante desde las prácticas artísticas a veces, que no es tanto solo hacer obras o imagen, ¿no? O bueno, no sé, que me parece que hay mucho valor cuando se pone este tipo de experimentos escénicos, porque sí confío o quiero confiar en que hay un espacio que es pagado y que no es solo de pedagogía, sino que es de creación y de placer para vosotros, para las personas que formen parte, y que, bueno, que creo que hay una pregunta que nos hacíamos todo el rato, ¿no? De, bueno, puede ser que también en estos lugares, en la escena, en la cultura, la práctica artística, algo pase que luego trasvase fuera, ¿no? Y que realmente se aprenda por memoria corporal, como que ya te has visto una circunstancia donde te ha sucedido, probablemente como luego si lo ves aparece esa posible empatía radical y a lo mejor reaccionar o no reaccionar, ¿no? Que creo que es algo que también, como hemos, bueno, que es una pregunta abierta y que veremos qué pasa cuando hagáis también la pieza. Y nada, queríamos terminar leyendo... Ya acabamos. Ya vale, acabamos, menuda perdonad. chapa, bebés. Que ya que nos ponemos las dos a hablar, ya bueno, venga, este ha sido... No, y queríamos terminar como con un texto que contar un poco, que salió como de una improvisación que hicieron las chicas durante la Resi, ¿no? Y que sí, que nos propuso Marta, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué miras? ¿De qué mierda te ríes? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué coño quieres? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? No me mires. ¿Qué me estás mirando? Mírame. ¿Pero qué? Sí, mírame a los ojos. ¿Pero qué? ¿Tú sabes qué? No tienes ni puta idea de lo que estás mirando. Venga, mírame a los ojos si te atreves. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú tienes idea de lo que quieres? ¿Tú tienes idea de por qué estás aquí? Tú no sabes. Tú no sabes nada.
¿Lo estás pasando bien? ¿A dónde vas? ¿Por qué te callas? ¿Sabes qué? Mírame, háblame, dame algo, haz algo. Dale algo. Te lo está pidiendo la chica. Dale algo. Dale algo. ¿Me puedes dar algo, por favor? Te exijo, dame. Dáselo. Que se lo des. Dáselo ya. ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Espera que se lo robes. Que se quede sin nada, como nosotras. Voy yo y luego llamo a mis amigas. Acompañada estoy mejor, ya verás. ¿Por qué no me haces ahora lo que me haces cuando estoy sola? ¿Por qué no hablas? Ahora yo voy a hacer lo que tú me haces cuando estamos solos. ¿Y sabes cuál es el problema? Te va a gustar y vas a querer más. ¿Te da miedo que te gustemos? Te damos miedo, que te damos morbo. ¿Te da miedo querer más? Mírame. Mírame. Míranos a todas. Míranos. ¿Sabes qué? Cuando me persigues por la calle, Cuando la persigues, por mi calle, por su calle, por la calle en la que vivo, por la calle en la que vive, a veces me miro las uñas y deseo que fueran un arma afilada de metal con la que poder sacarte los ojos. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Siempre he querido que en ese momento en el que me tienes cogida y me estás follando y me tienes cachonda y estás muy cerdo, aprovechar e hincarte los dientes en el cuello y apretar mis mandíbulas todo lo que puedo y morderte la yugular y que caiga la sangre por tu cuello, que me chorree tu sangre por el cuello mientras todavía aún me estás follando y dejar que te desangres en tu cama, que no voy a limpiar, que no vamos a limpiar. Pues gracias. Bien. ¿Queráis? Por curiosidad. Qué chapo. Bueno, ni tan mal. es que ricasco, muchísimas gracias, A Kai y vosotras. Marta. Bueno, pues ahora la idea sería tener un ratito para si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. A ver, primero vamos a respirar un poquito. Sí, no, es que Sí, claro, porque- después de... Sí, pero sí que nosotras queremos compartir algunas cosas, ¿no? Más de pregunta y también como compartir. Yo no sé exactamente qué es lo que quiero compartir, pero sí que quiero expresar algo, ¿no? Para poner un poco de contexto, nosotras como colectivo Cangrejo Pro venimos de Madrid y llevamos 2 años creando una pieza, se llama Vamos al Chino, y precisamente hablas de violencia, ¿no? Falta de seguridad y la violencia, robo y violencia física y agresión y todo eso que vivimos dentro de la propia compañía de las integrantes y en las propias familias nuestras, ¿no? Y de ahí todo el proyecto surgió desde una necesidad, como vosotras habéis dicho, como una urgencia individual y compartiendo en colectivo. Y ahí como un poco el proyecto desde ahí. Y para nosotras, cómo hemos trabajado sobre esa necesidad propia y necesidad social. Entonces, cuando escuchando vosotras, pues me he inspirado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, siento como... a ver, tengo que ver mis notas, perdón, que estoy un poco emocionada. Ay. Y luego, aparte de como la herramienta performance, justo nosotras trabajamos a través de performance. Y la pieza que hemos creado precisamente es a través del público, ese rol de público y con nosotras en el centro, ¿no? Y entonces, cuando escuchamos eso, como sí que el poder de creación artística, más que concreta, es creación performativa colectiva y nos hace para poder transmitir lo que realmente queremos transmitir, esa realidad, que no es visible en la sociedad actual con que vivimos, ¿no?
Entonces, nosotras, por ejemplo, no teníamos mucho miedo que mostrar que vamos a ir a venganza. Teníamos mucho miedo. Entonces, más intentamos a plantear la realidad como es y mostrándolo, ¿no? Entonces, primera parte, más de mostrar a través de lúdica, dinámica, de ese juego, para mostrar la violencia que recibimos. Y de allí, con toda la experiencia que hemos tenido durante 2 años, creemos que la única forma de hacer a la gente entender, además entender entre comillas todavía, es que tiene que vivir emocional y físicamente. Y esa misma violencia posible. Si no, no va a entender, ¿no? Entonces, la segunda parte de la performance que diseñábamos es cambio de rol. Es decir, quién ha sido agresor, cambio de rol al lugar físicamente y con la misma dinámica que ha hecho, pues cuando está en escenario los públicos, cuando siente el cuerpo paralizado y cuando siente ganas de llorar y risa al mismo tiempo, y ahí, clic, entiende, ¿no? Y ahí no tiene por qué entender lo que realmente está pasando, sino como identifica su propia emoción de dolor o vulnerabilidad o rabia, ahí ya suficiente, ¿no? Entonces, cuando escuchando, creo que para nosotras, cuando notamos, ¿no?, queremos tomar la nota, la belleza de la mesa de venganza, pues yo, como la directora de compañía, pues también me ha inspirado de cómo es la belleza, cómo es la venganza, haciendo desde otro lugar. Eso es más como compartir en vez de un comentario. Y luego sí que nos interesa y nos preocupa desde un reto nuestro, porque después de 2 años, más o menos la necesidad emocional nuestra ya está más o menos cubierta, eso sí, y no queremos volver a repetir la pieza, aunque sábado hacemos un pequeño manifiesto, pero no es toda la pieza. Pero sí que la realidad social sigue teniendo. Quizás máximo podemos influir es la gente que ha visto nuestra pieza. Y nada, o poca más. Entonces sí que nosotras encontramos un poquito de reto y también quiero compartir con vosotras aquí hasta qué punto, cuál sería el siguiente paso, porque nuestro objetivo sí que queremos hacer una transformación real de lo que está ocurriendo en esa realidad. A nuestras propias familias. Por ejemplo, quizás en ese caso, quizás Jaime puede comentar más, ¿no? Cuando tu madre sí que ha visto pieza que hemos representado su realidad, cambia. Pero poco tiempo después, hace 2 semanas, tu familia volvió a ocurrir esa violencia y cómo puedes resolver, ¿no? Y esa impotencia no sabemos cómo podemos hacer, aunque queremos, ¿no? Entonces, cuando escuchando otra vez, habéis dicho como la verdad muy buen estructurado de primero punto, pues hemos podido como, vale, espacio educativo importante, educación general, intrainstituto, porque realmente lo que mucho ocurre son adolescentes, como tomando como un juego de robar en chino. No, vamos a jugar, vamos a robar en chino, a ver qué tal, ¿no? Ese primero, y luego cómo hacer pedagogía a agresor y cómo también llegar a alguien de poder o alguien que puede tomar cambio la ley para cambiar algo, porque no hay algo que nos protege y en cambio la policía no funciona. Sabemos, no funciona, no va a hacer nada. ¿Y cómo podemos hacer? Aparte de hacer el grupo y creciendo el grupo para hacer este entrenamiento que tenemos más práctica cuando enfrentamos esa situación y que sería más cosas, ¿no? Explorando posibilidades. Pero sí que hay reto y sí que sentimos, ¿qué hacemos? No sé si queréis añadir vosotras algo. De momento no, pero sí que he soltado a mí. Muchísimas gracias, la verdad, un montón. Y bueno, no sé, o sea, como me emociona muchísimo pues veros aquí, que me cuentes que de alguna manera pues estáis en la misma desde la sección que os atraviesa vosotros, pero no sé, me emociona sentir eso, la verdad, de que, bueno, pues que no estamos solas, ¿no? Que hay otras como nosotras y diferentes, pero que estamos en la misma y que tenemos la línea clara, ¿no? Eso, no sé, hay un lugar que me da como suelo. Sí, gracias. Queremos ver la pieza cuanto ¿Sí? antes. Pues invitadísimas, sí. Bueno, es que ricasco, yo creo que nos hemos quedado bastante
conmovidas, ¿no? A mí personalmente me ha gustado muchísimo, me ha dado mucho para pensar me ha activado como diferentes ideas, ¿no? No las tengo muy elaboradas, entonces no voy a lanzarlas porque creo que esto es algo más que te llevas a casa, ¿no? y que va a seguir un poco ahí. Pero sí que me gustaría saber, en este proceso que estáis haciendo, no entendía muy bien si lo habéis hecho ya con público o todavía no. Bueno, el estreno es el 14 de diciembre, Vale. o sea, va a ser ahora. Pero durante el proceso de creación hemos abierto 4 veces a público. Como parte de la metodología de creación, pues sí que hay algo de que los materiales de eso suceden en relación con los cuerpos de público, o sobre, o con ellos. Entonces sí que hemos ido abriendo a diferentes grupos durante. La pregunta iba un poco, lo que has comentado también, Marta, ¿no? Era Alexandra, no me acuerdo el apellido, que comentaba, ¿no? De que una de las formas de devolver la violencia o de redistribución era como la transformación, ¿no? Entonces, ¿realmente habéis visto algo de transformación en ese público que ha ido a los ensayos? ¿Qué reacciones ha habido? O sea, porque sí que me interesa mucho cómo ha ido eso y cómo eso luego repercute luego en vosotras, en seguir con eso, ¿no? Porque igual muchas veces las reacciones pueden ser como doblemente violentas, ¿no? De tú vas, te expones y la reacción que recibes igual no es la que esperabas o no es la que querías, ¿no? Entonces, o al revés, o igual ha sido maravilloso, no sé. O sea, que hablaréis un poquito de esas reacciones, si os apetece. Sí, a ver, hay largo tema ahí. O sea, vemos... Yo noto que hay como o sea, el mismo material, dependiendo de la mirada que mira, genera cosas súper diferentes. Por una parte han venido a vernos amigas travestis, masculinidades trans, amigas racializadas, ¿no? O sea, gente aliada que tenemos cerquita, y de repente el material es súper permeable, afecta un montón los cuerpos, entran a jugar en la dinámica, hay algo del grupo que se erotiza y ha habido veces que el público empieza a jugar y se desprende y se empiezan a levantar estas imágenes que buscamos a saco, y es maravilloso. Y luego el mismo material a cuerpos cis que no están acostumbrados a mirarnos desde ahí o a erotizarnos y tal, es incomodísimo, la gente está súper tensa, está y que realmente no sabe dónde meterse y se palpa la tensión ahí muy heavy, ¿no? También es placentero, imagino, ¿no? A veces. Claro, esto luego lo hablábamos, ¿no? Lo que sí que ha pasado con nosotras es que, bueno, hemos ido trabajando en muchísimas capas de trabajo y hemos llegado a un lugar de poder maravilloso, que nosotras estamos todo el rato, o sea, estamos juntas y a la que estamos las 4 juntas ya está, se acabó, o sea, es que no hay opción a que suceda nada, podemos absolutamente con todo. Entonces sí que ahí en escena nosotros estamos llevando todo el rato la batuta de lo que está pasando, y por ese sentido nos sentimos las 4 súper a gusto, tranquilas y con poder de gestionar lo que haga falta. Sí que a la vez también nos estamos poniendo en un lugar de riesgo en el que pues no sabemos muy bien qué es lo que se va a dar. Hablando pues con la sala donde vamos a estar, ¿no? Nos hablaban de protocolos de cuidado, ¿no? Decía, porque claro, si alguien os toca el culo, ¿cómo respondemos a esta agresión? Y era como, claro, lo que en otro lugar es una agresión somos nosotras las que le vamos a poner el culo, ¿sabes? O sea, como en este caso sí que estamos jugando a esto, ¿no? Y sí que estamos yendo a poner nuestros cuerpos en este lugar, bueno, pues de ver qué pasa, ¿no? Y de... Yo imagino que se puedan dar posibles agresiones ahí, ¿no? Por favor, que no se den sobre las chicas, se den sobre mi cuerpo, pero me parecen interesantísimas que eso pueda pasar en ese espacio escénico, ¿no? Y que también cómo gestionamos eso y cómo elabora el público también y nosotras como grupo lo que ahí sucede, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que nos sentimos como con el poder de ir a jugar a esto. Sí que es verdad que, bueno, que al acabar la pieza para nosotras pues es un poco, no es muy agradecida, en el sentido de la gente sale así como muy tensa, también vamos como a cortar los aplausos, o sea, como... Hay algo de que no es así como este goce de decir, ay, qué contenta que estoy, pero nos interesa muchísimo ese lugar. Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo, es que no sé muy bien lo que... que estoy ahí, yo creo que luego también en los días que vayan pasando, ¿no? Pero, claro, a mí esta frase de la redistribución de la violencia para una justicia social me ha hecho así como, wow, me parece arriesgada, ¿no? Y claro, o sea, yo pienso en estrategias del tipo, pues, los grupos de mujeres alrededor del colectivo Mujeres Creando que salen a la calle combates a pegar al agresor y digo, claro que sí, o sea, yo digo sí. Pero claro, por otro lado, pienso que es problema, o sea, que
y me imagino que habéis pensado sobre todo esto, que no sé bien lo que voy a decir, pero que ahí hay un cierto, en fin, la espiral de la violencia creo que es algo que tiene que parar, ¿no? Y en uno de los textos que leíamos de Gumín sobre la guerrilla era como no pensar la guerrilla como una cosa que deviene guerra, ¿no? Entonces, en fin, estoy ahí como que no sé bien, porque justicia social sería algo sin violencia, ¿no? Entonces, esta cosa de la redistribución, y entiendo que lo habéis dicho en la charla, pero en fin, como cómo hacer para que quizás sea a varios niveles, ¿no? Por un lado, efectivamente, pensar estrategias que puedan desarticular la violencia y que solo pueden ser violentas, ¿no? En una parte, pero a la vez como, en fin, a lo mejor también ir por otras, ¿no? Pero sí que es verdad que me interesa mucho lo que habéis dicho porque justamente te deja así pensando, ¿no? En si, yo sé. Sí, que yo creo que estamos en ese problema, ya está, es que es una cosa muy rara, que te vienes arriba, ¿no? Yo misma con la charla, ¿no? Un momento hablábamos, dice, no, yo no quiero ocupar ese lugar y pegar, y yo, pues yo sí, pero luego que, ¿no? O sea, es como de que hay una especie entre la fantasía y la realidad, o lo que se puede o no se puede, que pues que esto era un ejercicio también un poco de especulación con el discurso, yo creo que eso, que la posibilidad de hablar de esto y que nos vayamos con este run run y que lo hagamos en este festival donde nos vamos a quedar más días para que la conversación no nos vamos aquí se acaba, sino mañana hay una huelga, luego hay otras compas que hacen otras cosas, que creo que a lo mejor si hubiese sido una invitación de llegar, soltar tu chapa, irte, no sé si me hubiese apetecido tanto hablar de esto o invitar acá, creo que tenía sentido porque es una colectividad que está un rato junta y que creo que hay, pues bueno, a amasar algo que no probablemente tenga una respuesta, porque también dices, bueno, sí, es que probablemente nos pusimos violentas y la poli va a cargar más contra nosotras que contra otros cuerpos, o sea que luego a lo mejor probablemente el monopolio de violencia también castiga más determinados tipos de violencia que otras. O sea, lo que sí yo creo, para mí como mínimo, hay una cuestión de quitarte de encima la cosa de que no se puede, no porque no sea legítimo o no, sino que tu cuerpo, tu realidad feminizada o tu realidad racializada no puede reaccionar, me parece un punto, porque creo que si sintiésemos más eso, no habría respuestas individuales. Y yo creo que también el tema es la cuestión de colectivizar la posibilidad de organizar o redistribuir esta violencia. Y que es muy difícil porque vivimos sociedades hiperindividualizadas, o sea, que hay como varias capas aquí que ir resolviendo a la vez. Y que creo que todo tiene que pasar por diferentes puntos, por eso hemos hecho esta cosa de, bueno, se puede reproducir exactamente el mismo puñetazo, ¿no? A lo mejor lo que hay que aprender es, no sé, artes que son más defensivas y que nunca pegas, sino es que saber quitarte, y al mismo tiempo hay que hacer algo de pedagogía, y al mismo tiempo hay que levantar imaginarios, y al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que no creo que solo sea la vía de la violencia directa a la respuesta, pero creo que, no sé, esto ya es más personal, ¿no? Que creo que también en términos geopolíticos e históricos hubo un momento que se desactivó totalmente estas posibilidades y que nos cuestan, o sea, yo soy más hija del 15M, que era un movimiento pacífico, ¿no? Entonces, bueno, que también a lo mejor se están volviendo a abrir ciertas conversaciones, no para tomar la violencia, pero que a lo mejor hacía mucho tiempo que no estábamos tampoco imaginando del todo estas posibilidades, como para encontrar otra solución que no sea la violencia, pero, bueno, no sé. O sea, a mí lo que me pasa con esto es que me es fácil construir discurso a favor de una serie de violencias, ¿no? De, bueno, de que nos juntáramos a perseguir a agresores y les apalizáramos y tal. Discursivamente me es muy fácil, pero luego yo voy a poner el cuerpo a eso. Yo estoy dispuesta, realmente puedo hacerlo. Y entonces no construir discursos sobre lugares en los que yo realmente no voy a ser yo la que le ponga el cuerpo. No voy a estar defendiendo una violencia organizada, armada, para que la haga otro, ¿no? O sea, como que nuestro discurso esté aterrizado en prácticas que puedo llevar yo a cabo con mi cuerpo, ¿no? Y si realmente yo no voy a ponerme a pegarle una paliza a no sé quién, pues igual lo más estratégico no es que construyamos nuestros imaginarios sobre ahí, sino ver, ¿no? En qué lugares, ¿no? Yo sí que puedo, o eso, preguntarnos por el deseo, ¿no? ¿Dónde deseo estar? ¿De qué manera, ¿no? Quiere mi cuerpo responder a esto? Y no necesariamente es en los mismos códigos, ¿no? Pues cuáles son nuestros códigos y cómo los levantamos, ¿no? No sé. Sí, no, bueno, perdón. Antes de todo eso también, por ejemplo, en nuestro caso es un padre de Shishi
que en el manifiesto también hablamos, ¿no? que él tenía que sacar el palo para defenderse cuando hubo ese robo o cuando hay violencia tan violento físico, entonces cómo responde, pero luego también hay muchas noticias que salen, no están a favor de quien hacemos autodefensa. No. Entonces está como prohibido, o como en la noticia o en el propio círculo de diáspora china, hablando de, vale, cuando tú surge un robo no puedes sacar no sé qué para defenderte, ¿no? Entonces ante esa situación como muy difícil de cómo responder y no cómo responder, hasta qué punto responder contra esa violencia, y es muy sutil, pero tiene que como, pero en mi nivel ahora estoy compartiendo más desde un punto de auto como supervivencia, como casi ya sobrevivir para que no muero, ¿no? Vale, perdón. Muchas gracias por compartir, y quería compartir un poco sobre mi experiencia, desde mi experiencia y también el proceso cuando estuvimos trabajando la pieza de Vamos al Chino y después de la actuación y todo, ¿no? Pues recibimos muchos comentarios sobre, porque no todo el mundo ha vivido eso, no todo el mundo ha vivido una violencia, a lo mejor una violencia no física, aunque sea por la palabra, pero hay gente es consciente, pero hay otra persona no es consciente y no toma como una violencia, ¿no? Entonces siempre nos ha preguntado de, ejemplo, la pieza de Vamos al Chino, hablando de la alimentación, de que recibimos violencia. Entonces la gente siempre preguntará la pregunta de que ¿por qué sigues abriendo la tienda? Echando culpa a nosotros que ¿por qué hacemos eso, no? Y si recibe violencia, ¿por qué sigues así? ¿Y por qué sigues viviendo con esta manera, tal? Entonces quería preguntar cómo gestionáis esto, si recibes este comentario, y también porque a nosotros tampoco queríamos mostrar como somos como víctimas, ¿no? Siempre trabajamos en este tema de no mostrar como víctima, pero creemos que hay que mostrar la realidad que existe. Entonces no sé cómo gestionáis por este tema, no sé si me explico. Sí, pero no sé ahora cómo responder. Vale, pues solo comparto. Sí, no, a ver. Bueno, sí, es que no lo sé. Yo creo que hay algo, o sea, no sé si es exactamente esto, pero es lo que me viene como a devolverte. O sea, yo hay algo como de esta, pues de una afirmación del estar juntas que a mí se me queda en el cuerpo, no sé cómo decirte. O sea, eso, ¿no? Hemos estado todo este año trabajando en esto y hay algo de que es estar juntas y estemos donde estemos, hay un poder que se despliega, ¿no? Entonces de ahí también aparece una manera de la que podemos estar, que es que ya está en otra lógica, ¿no? Que no es el ataque que recibimos, que no es ponernos en ese lugar de víctima ni en ningún otro, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, no lo sé, pero para mí hay algo de por ahí, ¿no? De cómo podemos construir las realidades nosotras y esto ya nos pone en algún otro lugar, ¿no? No sé. Sí, yo estaba pensando con respecto a tus comentarios, ¿no? Que creo que antes estábamos hablando de eso, de que esta distribución, este diseño global de la violencia hace no solo que unos puedan ser violentos, sino que hay quien decide qué es o no violento, ¿no? Entonces hay una cosa, yo ahora estoy como mucho con todo lo que está pasando en Ferraz, pues si lo hubiese estado gente que estaba por independencia o gente de izquierdas o feministas, bueno, eso hubiese estado súper deslegitimado, porque como están siendo violentos, estás deslegitimado, ¿no? Típica cosa de, no quememos los contenedores, que luego van a decir que no tenemos argumentos, y en este caso no está sucediendo. Aparte de otras cosas, como mínimo no se está deslegitimando porque sean violentos, ¿no? Entonces es como ahí no opera que la violencia es un problema. Entonces yo creo que hay también una cosa de, claro, de al final como una cantidad de capas que pasan también por los imaginarios, lo discursivo y quién puede decir o no decir, que también es como, no sé, yo es que pienso todo el rato que, claro, es que ¿por qué no reaccionamos colectivamente a las situaciones? Es que si pasan determinadas cosas y la gente en vez de decir, pues cierra la tienda, cuando ve eso, se pone delante, oye chavales, no podéis hacer esto, que no sé qué, pues no, es que la gente sigue diciendo cierra la tienda y no está metiéndose cuando unos chavales intentan robar una tienda, no tiene como sentido, ¿no? Y, bueno, tiene sentido el racismo estructural, claramente, pero bueno, que hay una cosa ahí como también de qué sentido común atravesamos a la hora de entender lo que es la vecindad también, o qué vínculos hacemos en los territorios que estamos, ¿no? O si nos posicionamos o no nos posicionamos, que me parece que es muy clave también en algo, ¿no?
Sí, y que en este diseño el cuerpo acusado como violento siempre es el cuerpo que al final recibe esa violencia, o sea, es el cuerpo racializado, ¿no? Es la travesti que es la violenta, ¿no? Es el árabe, o sea, pues para mí es clarísimo también con los ataques de Hamas, ¿no? Eso es la gran violencia, ahí empieza el conflicto, ¿no? Y eso es la gran violencia que justifica todo el resto, ¿no? Todo el resto de la violencia con la que somos cómplices en el mundo, ¿no? O como pasa con la masculinidad, pues lo mismo, ¿no? Hay un montón de violencias ¿no? que se sostienen en estos pactos, ¿no? De la masculinidad de silencio o el pacto blanco, ¿no? De seguir, ¿no? De alguna manera sosteniendo esas posiciones, y a la que se desnaturaliza esto, o hay uno de estos sujetos que se leen como violentos, que saca el palo, lo ves como es violento, ¿no? Entonces acusamos a muerte esa violencia, ¿no? O bueno, o la travesti te grita y te tal y no sé qué, pues no, es que las travestis son violentas, o es como eso, ¿no? El poder de marcar el límite de lo que es violento y lo que no, y de qué cuerpos son ya leídos como violentos. Y luego al mismo tiempo que sí que creo que no hay espacio, o sea, yo no hablo, o sea, hablo y hablo porque estoy como bastante como con estos temas últimamente más obsesionada, pero ¿cuántas veces hablamos con nuestros amigos de si reaccionamos o no, si vemos cosas o no? ¿Qué te pasa cuando reaccionas? O sea, no es una conversación muy común, ni siquiera entre gente sensible, politizada, de oye, ¿qué casos has visto? ¿Cómo reaccionas cuando reaccionas? ¿Qué sientes cuando reaccionas? Yo sí que últimamente hablaba con amigas de, es que me dicen algo, me pongo chunga, pero es que me quedo fatal luego yo. Y yo ahí como hago, cuando esto me lo dicen, intentamos hacer un ejercicio de exorcismo de, bueno, sácate esto, no dejes de hacer esto porque luego te sientas mal. Tenemos que dejar de sentirnos mal por ponernos a defendernos, ¿no? Porque también hay un mecanismo de cómo me siento mal por ponerme violenta, no lo soy, pero es como, bueno, tenemos derecho a ponernos si tú no, o sea, no digo de ir a pegar, pero cuando te hacen alguna cosa, pues joder, si ya simplemente nos sentimos mal, pues algo de ahí hay que desactivar, y creo que hay muy poco espacio para elaborar como a veces estas cosas, ¿no? También yo creo que por eso nos interesaba como tirarnos un poco el farol de, venga, vamos a hablar de que podemos ser violentas, para aunque sea empezar a hablar, o que podáis comentar esto que estáis comentando y compartir así, que me parece como justo que probablemente podamos compartir muchas experiencias, ¿no? Vale, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Seguimos la conversación luego. Gracias.